En el camino o no. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Valeria. A ver, en principio, un poco para poner en contexto también al televidente, ¿qué es lo que se ha planteado con esta ley sobre las pensiones mínimas? Claro, esta es una ley que se publica en enero y que acaba de ser reglamentada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y el objetivo de esta ley es, en realidad, fortalecer la cultura previsional y la cultura de ahorro en el sistema privado de pensiones en particular, porque lo que plantea es que todos los trabajadores afiliados puedan definirse una meta de pensión. Es decir, uno dice, yo quisiera al momento de mi retiro tener una pensión, por decir, de 3.000 soles, ¿no es cierto? Entonces uno le dice esto a su AFP y la AFP lo que hace es, con esa pensión objetivo, estima el saldo que uno va a tener que acumular en su cuenta individual a los 65 años para poder llegar a esa pensión, ¿no es cierto? Entonces te dice, si tú quieres llegar a esta pensión, tú tienes que tener como mínimo tanto en tu saldo y te hace la estimación, ¿no? La única condición es que esta pensión debe ser como mínimo el valor de la canasta básica de consumo, ¿no? Que actualmente están 378 soles, pero evidentemente es algo que va variando con la inflación y que irá variando a futuro. Entonces, lo interesante de este mecanismo es que le permite a cada quien saber cómo va respecto a este objetivo, de llegar a esa meta. Entonces, si ve que le falta para llegar a ese mínimo de fondo que requiere, uno tiene que aportar por más años o elevar su nivel de aporte y también puede saber si es que ya llegó a ese monto que necesitaría para llegar a esa pensión objetivo. Ojo, esta es una pensión objetivo que se puede variar. Uno puede ponerse metas más ambiciosas a medida que va avanzando porque te vas dando cuenta. O reducirlas en caso de repente estima que no va a llegar a esta cantidad de dinero cuando llegue a los 65 años. Así es, se puede hacer modificaciones. Es decir, se le está dando cierta libertad al afiliado, al aportante, decidir más o menos con cuánto se quiere retirar cuando cumpla la jubilación. Tiene, digamos, es una opción, porque esto no es obligatorio, pero yo diría que más que eso es ayudar a que el afiliado se ponga una meta. Y esto es importante porque contribuye a esa cultura previsional y da predictibilidad. Hoy día uno de los temas por mejorar en nuestro sistema de pensiones es que hoy día el afiliado no sabe bien cuál va a ser su pensión futura, digamos, aporta toda su vida, pero no tiene una noción muy certera de, oye, yo estoy aportando tanto porcentaje de mi sueldo, ¿cuánto voy a tener? La virtud de este mecanismo es que a uno le permite tener cierta predictibilidad y también ponerse una meta. Porque si uno se da cuenta que con sus aportes regulares, obligatorios, no está llegando a esa meta, está la posibilidad de hacer aportes voluntarios que te permitan incrementar tu fondo en tu cuenta individual de capitalización para que puedas llegar a esa pensión que te has puesto como objetivo o a una pensión incluso mayor, ¿no? Porque ese objetivo se puede ir revisando periódicamente. Ahora, a ver, yo soy afiliada, tengo 30 años, cuando tenga 65 años, quiero que mi pensión sea de 2.500 soles aproximadamente. ¿Quién calcula eso? Esa información me la da la AFP a donde yo estoy adscrita, ¿verdad? Efectivamente, sí. Y en el método de evaluación está la cantidad de rentabilidad, porque una AFP me puede decir, Valeria, ok, tienes que tener tanto dinero en tu caja, en tu fondo, para que tengas esto de pensión. Pero en esta ecuación se está contando, por ejemplo, se está tomando en cuenta qué pasa si a la AFP le va mal, un año o dos. Digamos, siempre todo esto se trabaja con modelos. Es una predicción, ¿no es cierto? Y es una predicción que es dinámica porque hay muchas variables inciertas. De hecho, la canasta básica de consumo es incierta, la rentabilidad es más o menos incierta, pero sí tenemos cierta historia que nos permite predecir. Y si uno ve el sistema privado de pensiones, va a ver que la rentabilidad promedio anual ha sido superior al 10%. De hecho, ha sido la rentabilidad más alta en el mercado financiero. No hay otro producto que tenga ofrecido esa rentabilidad. Entonces, construyendo sobre la rentabilidad histórica, uno más o menos puede predecir hacia futuro cuál es el monto que uno necesitaría tener para llegar a una determinada pensión. Es decir, es un algoritmo y obviamente se va actualizando a través del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, y por eso es que uno puede ir planteándose diferentes metas a medida que va avanzando y va viendo cómo crece ese fondo personal. ¿Cómo funciona ahora, Joaquín? Porque claro, esto ya está el reglamento, ya se ha publicado. Hace un par de días nada más el Ministerio de Economía lo ha publicado a través de sus redes sociales e incluso también en las plataformas oficiales. ¿Cómo funciona? Yo llamo de frente a mi AFP. ¿Cuál es el ABC? Un poco para que el televidente lo pueda entender. Sí, cómo no. Hay un paso que falta concretar, que es un reglamento operativo. Esto tiene mucho transaccional, digamos. Como consecuencia de este reglamento se van a desprender una serie de mecanismos. Es muy válida tu pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hacer ahora yo como afiliado? ¿A quién llamo? ¿Cómo me establezco una meta?
Y eso es algo que tiene que establecerse en un reglamento operativo que va a tener que definir la SBS. No hay un plazo definido en el reglamento para eso, pero esperemos que se dé en las próximas semanas o a más tardar meses. Y ahí en ese reglamento se va a decir exactamente los pasos a seguir para que uno como afiliado pueda acceder a este mecanismo. Pero lo que sí podemos adelantar es que es directamente con la AFP con la que cada quien trabaje, ¿no? O sea, uno le dice a la AFP, yo quiero tener esta pensión objetivo, este es el objetivo que yo me estoy planteando, la AFP te dirá, bueno, entonces tienes que tener un saldo mínimo de jubilación de tal cantidad, ¿no es cierto? Entonces uno va monitoreando de acuerdo a eso, ¿no? Ahora, a ver, quería llevarte también al otro lado. Se habla también ahora de la reforma de pensiones. Sí, si me permite, antes de pasar al tema de reforma, hay un elemento más que no comenté, pero que creo que es importante, que está también en este reglamento y que es valioso, que es... se trata de promover los aportes voluntarios. Es un tema independiente, pero está en este reglamento también. Actualmente existen los aportes voluntarios en las AFPs, pero tenían una condición que la verdad que no hacía mucho sentido, que era que uno tenía que estar 5 años en el sistema para poder comenzar a hacer aportes voluntarios. Con este reglamento esa condición se elimina. Entonces hoy día uno, a partir de este momento, va a poder hacer aportes voluntarios desde el día 1 de su afiliación a una AFP. Incluso un independiente, por ejemplo, que no esté en planilla y por lo tanto no se les cuenta sus 10%, puede afiliarse a una AFP y desde el día 1 comenzar a hacer aportes voluntarios, que es un mecanismo de ahorro también para la vejez, ¿no? Y es interesante porque el sistema actualmente no contempla esa posibilidad. Pero y va eso es una muy buena alternativa. Es una buena alternativa. El bono de reconocimiento, lo que propone el Ejecutivo es que se vaya al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su lectura al respecto desde la asociación, por ejemplo, de AFP? Sí, bueno, este es un tema que corresponde, digamos, a la ONP y que entiendo yo podría poner en riesgo la sostenibilidad de la misma si es que mucha gente sale. Digamos, quizás a las AFP no les corresponde tener una opinión al respecto porque es un tema que más bien perjudica a la ONP, pero creo que toda medida de esta naturaleza tiene que ser evaluada en términos de su impacto fiscal, además, ¿no? Porque, claro, es evidente que esto representaría una... ¿Y un séptimo retiro? Bueno, claramente los retiros son una política pública pésima, ¿no? Han habido 6 retiros en Perú, en ningún país del mundo han habido tantos retiros. Ha salido casi la mitad del ahorro previsional peruano que tomó 3 décadas construir. ¿Ya se está recuperando, digamos, el sistema privado de pensiones? ¿Cómo va, por ejemplo, en el último 2022? Bueno, desde octubre hasta la fecha ha habido una recuperación de la rentabilidad muy buena. El 2022 fue un año muy difícil para todas las inversiones en el mundo, como tú sabes, o sea, no solamente las AFPs, ¿no? Por factores globales como la guerra entre Ucrania y Rusia. No es el momento ahora, entonces, para un séptimo retiro, si es que de repente las condiciones no están dadas. Pero además no es un tema de que sea o no el momento, sino es que en realidad el ahorro previsional está para la jubilación, no está para ser retirado en cualquier momento. Y se ha creado esta narrativa de que cualquier cosa ahora es suficiente para justificar un retiro. Yo pregunto, ahora, ¿cuál sería la excusa? Yo entiendo que en el contexto de la pandemia, en la parte más crítica, bueno, uno podía decir, ahí sí era una cosa excepcional, un escenario muy raro. Pero ahora, ¿por qué? O sea, ¿con qué razón podríamos justificar una medida de esta naturaleza que lo que hace es crear una bomba de tiempo? O sea, ya hay 2.3 millones de peruanos que se han quedado sin un sol en sus cuentas de retiro. Claro, pero y nadie dice qué va a pasar con ellos. Claro, hay gente que dice, o saco mi plata ahorita o no como en las próximas 2 semanas. ¿No? Entonces, a ver, entiendo ambas partes, ¿no? Entiendo también la demanda de muchas personas y también entiendo que hay un estudio de la asociación AFP, si es que mal no recuerdo, señalando que hay un porcentaje mayúsculo también de personas que han retirado su plata que tenían una estabilidad económica, digamos, dada. Es que ese discurso que es el que manejan algunos de los que apoyan estos retiros, en realidad no es cierto, por una sencilla razón. Quienes tienen fondos en sus AFPs no son las personas que están en situación más vulnerable. De hecho, en los primeros 5 retiros, el 80% de la gente que retiró era gente que mantenía un empleo. Y en todo caso, la gente más vulnerable entre los que tienen AFP ya retiró plata en los primeros retiros. Entonces ahora los que le quedaría dinero para retirar es gente que está relativamente bien. ¿Cuántos han quedado con 0 soles? Hay 2.3 millones con 0 soles, digamos. Y además hay que tener en cuenta que los peruanos en mayor situación de vulnerabilidad son los informales. Y ellos no están en el que son 3 de cada 4 en Perú. Y ellos no están en las AFPs. Entonces, más bien lo que hay que buscar son políticas públicas focalizadas para atender a esos sectores realmente vulnerables. Los retiros de AFPs
no focalizan, no van a beneficiar a quienes tendrían que beneficiar, y lo que sí van a hacer es crear una bomba de tiempo, limitar el acceso a pensiones y además reducir la cobertura en nuestro sistema, que es el principal reto que tenemos para mejorarlo. ¿El sistema de AFP aguantaría un séptimo retiro, Joaquín? El sistema AFP por diseño es un sistema que es sostenible, porque las cuentas son propias y son individuales. Entonces, no es como la ONP, que la ONP está en una situación muy compleja, donde tiene que pagar más pensiones de los aportes que recibe. Acá cada quien recibe en función a lo que tenga acumulado, y si saca dinero de su cuenta, lo que va a pasar es que va a recibir menos. Entonces no es un tema de las AFPs, es un tema del sistema previsional. Acá lo que tenemos que evitar es que la gente siga dilapidando su ahorro. ¿Es su dinero? Sí, pero es su dinero para la jubilación, no para que lo retire antes. Ahora, y ya para irnos al tema inicial, que me parece muy interesante conversarlo, el tema de las pensiones mínimas, Joaquín. El MEF ha hecho bastante bien con ese reglamento. Yo sé que todavía falta una segunda parte, que lo vamos a ver en no hay fecha clara, pero junio. Yo esperaría que sea pronto. Es el reglamento operativo que corresponde a la SBS disponer, ¿no? Ok, el MEF entonces ha dado pasos estables, firmes sobre el reglamento que ha preparado sobre las pensiones mínimas. Sí, yo creo que ha habido un trabajo técnico positivo, ¿no? Creo que se está contribuyendo en esta necesidad de fortalecer la cultura previsional. Creo que además se ha cerrado toda posibilidad de nuevos retiros, por lo menos en el contexto de esta norma en particular, ¿no es cierto? Lo que no quita que el Congreso podría insistir en esa política. Ha servido para aliviar un poco el escenario. Sí, pero hay que decir sí que lo que se necesita en el sistema es una reforma más integral. Esto es una pieza pequeña, importante, pero lo que hay que buscar es la reforma integral. Que está haciendo el Congreso, y justo ayer teníamos a la congresista Barbarán diciendo, pero es que todavía el Ejecutivo no nos manda el documento, el primer entregable de esta primera reforma. Entonces, a ver, tenemos un Congreso que está yendo por un camino con intereses, con objetivos propios, y tenemos un Ejecutivo que no está tan presente en algo que pues es necesario, ¿no? Bueno, ahí actualmente está, por un lado, el trabajo del Ejecutivo y esta comisión multisectorial que lidera PCM. De otro lado está la Comisión de Economía, que tiene un dictamen de la congresista Barbarán. Luego está el dictamen de la Comisión de Trabajo, que lidera la congresista Bazán. Entonces, hay muchos lugares donde se está discutiendo esta posibilidad, que es algo bueno. Hay que saludar que estamos hablando del tema. Sí es verdad que el informe del Ejecutivo ha tomado mucho tiempo. Entiendo que ya está terminado el primer informe, que es el diagnóstico, pero falta el de propuesta, ¿no es cierto? Y luego donde se va a decir todo es en el Congreso. Esa es la realidad, porque es el Congreso el que es el llamado a dar a cualquier ley de reforma. Es buena la discusión. ¿Qué pedirle a los congresistas? Lo fundamental es que yo creo que tenemos que buscar un sistema que incluya a todos los peruanos. Hoy día el sistema, como hablábamos, es un sistema que está más bien pensado y diseñado para esa minoría de trabajadores que son formales en planilla. Mientras el sistema de pensiones peruano no incluya a los trabajadores informales e independientes, no va a ser suficiente. Entonces, esa tiene que ser la prioridad, incrementar la cobertura y tener muy en cuenta la importancia de la capitalización individual. Tenemos que ir hacia eso, que es lo que tiene el sistema privado, que es la garantía que cada afiliado tiene una cuenta propia. Si vamos al modelo de pozo común, que es el que tiene la ONP y que en todo el mundo está teniendo problemas muy grandes de sostenibilidad, este es el caso de Francia, que lo estamos viendo estos días, eso es un mal camino que tomar, que es lo que propone la Comisión de Trabajo. Por ahí no debiéramos ir. Debemos fortalecer la capitalización individual, fomentar el ahorro individual, incluir a más peruanos. Clarísimo. Joaquín, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Joaquín Rey, asesor de políticas públicas de la Asociación de AFP. Señores, estuvo con nosotros.